Mari Mari Compuche. Estamos hoy desde Quiñepuligüén, que es La Pintana, una antigua asociación mapuche que resistió y que ha resistido para poder mantener las tradiciones y costumbres de nuestra nación mapuche en la urbanidad, a través de miles de formas de resistencia que hoy día han entregado por mucho tiempo, años diría yo, el conocimiento y el quimún mapuche. Hoy estamos conversando con la lamien Elisa Loncón, académica de la Universidad de Santiago, lingüista, pero sobre todo también con una larga historia y vasta historia de militancia al interior del movimiento autonomista, ¿no? A través de este Nutram, con la lamien, podremos acercarnos a la historia de las mujeres mapuche al interior de nuestra nación, la historia del movimiento mapuche desde tal vez de sus orígenes, partiendo desde sus antepasados que resistieron a la ocupación de la Araucanía, el rol de las lamienes en esa misma resistencia, su paso por la organización tan importante a mi juicio que es ADMAPU, el Auquingual Mapu Nulam, y toda su vasta trayectoria en la reivindicación y la resistencia de nuestro idioma, el Mapuzungún. En el día de hoy, en ese sentido, creo que además, a diferencia de otros momentos históricos que vive nuestro pueblo, la lamien Elisa ha hecho un paso importante en su historia de vida, que es también atreverse a ser constituyente y luchar dentro de la institucionalidad por toda la historia mapuche que ha estado en este último tiempo. Así que feliz, ese será nuestro Nutran hoy con nuestra lamien Elisa Loncón. Mari Mari pu lamien, pu fchakeche, pu wechekeche, pu zomo, pu chemche, pu kushepu ke piliu, Fauta mulepanta inche kiñepu liwenti chawin meu, nentunta ñi kimunta tufa meu. Chanaka nunta ñi chumwechi ñi temun, komta ñi yowel ta ñi kuifike chemu, komi tokom ta tukufin tufa chinutam kan meu, e imita mi kima fiel, e imita mi nani a fiel, e imita mi kimal ine ingenta inche, shemuanta mulepanta tufa shiwaria meu, shemuanta kadau kienta yenial ta ñi mapudungun, fei tokom mulepe pininche fei mutatukufin tufa mu. Mulepe takul fun ke long komeu tatukun tukulpe tufa chidungu ta fei pipen ta inche. E imita yemaita mileita mikimalita mi inania fiel ta pachinitram kafun. Manyumanta ni lamien Fernando Pairican nentuel te fachinitram kan manyumanta ni pucheta mulelo ta fatachi rucameo Juana loncolelo te fachi quiñepuliwen mulelo piñelo te fachi ruca. Peumangele pulamien que me feliaimun, peumangele que me llene aimun tamun kimun café, peumangele ka tanantu kwaimun tamin kimun chumuchitamun temun, ruftur que me dunguñe chumuchiñe chem kelenta pu pichique mapuche, pu huecheque mapuche, mulei ñi faliu tuali neingen, mulei ñi nane al ñi kimun yengen, fei muya maita insheta tu kulpan komta ñi dungu te fa pulamien. Marishi weu pianta te fa, amule peta dungu, amule peta mapuchikimun, weguain pulamien. Chal tumai, weguain, marishi weu. Feliz la Mari. Quería preguntarle por su ancestra, por su abuela, su madre, que partiéramos tal vez contándonos historias de sus antepasadas. Tañichuchuem, Francisca Raimán Liencheo Piñe fui. Tañiñuque Margarita Antileo Raimán Piñey. Tañichuchuem veita rumenma kasau que fui talof meu que chawachin e tañichuchu. De mi ancestra, mi abuela materna se llamaba Francisca Raimán Liencheo y de ahí viene mi madre que es Margarita Antileo Raimán. Ella era de Quetrahue, cerca de Lumaco. ¿Cómo era la niñez de ella? La abuela, la chuchu, feita chemini mapumu, hueloniehuela y mapu, feimuta rumen makuchan kawi, kishule wetui, nienon muta tañi pureñma. Femechi
Chawini Cheskiem, Ricardo Antilewengo, Feyengu ta de Umaingon Niruka, Nentuingon Niruka, Femechi Chemi Nipu Cheyengan, Femechi Chemita Niño que café. La abuelita materna, ella estuvo muy sola, le tocó el problema de la falta de tierra, se casó con el abuelo y vivieron sin tierra. Tenían un pequeño espacio de tierra y en eso criaron a sus 5 hijos. ¿Y de ese núcleo viene su madre? Sí, Tañeñuque, Margarita Antileo Raimán. ¿Cómo era ella? Tañeñuque veita allí Wenchengei, Rumenma Kim Chengei, veita ka quedau que fuita huertameu, fe mechiche maninche, Rumenma quedau fenzomonge fui, ka con ni colegio meu, a muy que chipantu con ni colegio meu. Fe mechi quedaui, fe mechiche miñeñuque, Winen la mien fui ni pul la mien en mi madre Margarita, ella creció, fue al colegio hasta tercero básico y fue la mayor de todos sus hermanos y una mujer muy sabia, muy trabajadora y muy alegre y muy linda también, porque viene del grupo de las mujeres Raimán de Quechagüe. Siempre se caracteriza eso, que todas las mujeres Raimán son muy lindas. ¿Y la infancia de ella, cómo fue su niñez? Fei tremluta niñuque amuluta colegio meu, kuchan kawita colegio meu, fei ta mapudungu que lukai ka newe mete dungu laita winka dungun, femechi kuchan kawi, runmenma nieke la bui zapato, ka namun to cheka que vuita colegio meu, ucheu que le que fui ni amual, chunten hora chita puliguen tu ni bualta colegio meu rumen ma cochancawi. A mi madre, como fue a la escuela, a ella le tocó la parte más difícil de ser la primera hija de una familia que se va a la escuela. Y le tocó mucho la discriminación, no sabía tampoco bien el castellano. Estuvo hasta tercero básico, aprendió a leer, a escribir y a hacer las cuentas y después ya se retiró de la escuela porque era un sufrimiento continuo, que tenía que levantarse muy temprano, caminaba descalza en el frío y la lluvia, se quedaba con toda la ropa mojada, o sea, una historia de sufrimiento en la escuela. Y por ser la madre, la hermana mayor, después se dedicó a trabajar con el abuelo. Era común en esa generación la ausencia de zapatos, ¿no? Como lo estaba diciendo. Sí, los niños no tenían zapatos, no usaban zapatos, era muy difícil tener zapatos. Y lo otro es que no había alimentación para los niños que iban a la escuela, entonces los padres tenían que mandar a los niños con pan o harina tostada. Y a veces mi madre decía de que entre los niños se peleaban, le quitaban la comida y ella estaba todo el día sin comida hasta que llegaba a la casa. ¿Niños mapuche? Niños mapuche porque, bueno, es parte de la travesura de los niños. ¿Y eso cómo lo contaba ella? Incheno chamka fi niño que chumuechi mimi, chumuechi ni tuimita mi colegio, chumuechi conimi te pachidumumeo ramtuka fi ninche. Femuta nutam kai que fie nuta niño que femechi temon femechi mele que funta colegio meu femechi kutan ka wenta colegio meu fukon feita nutam kai nuta niño que dentro de las conversaciones que yo he hecho con mi mamá es justamente para recuperar su memoria. Entonces le he pedido a ella que me cuente en Mapudungun toda esa parte de su historia y las tengo registradas incluso. Ella está siempre abierta a hablar de lo que fue su historia. ¿Y su papá? Sus ancestros. Que palme, tañi chao que palme, loncomil que palme en tain shin, tañi chao, huepife que palme en fui, tañi puen, unen que che, huepife en fui ta dungun meu. Rumenma que melon conie que fui ta loncomil.
Lonkomil tania que fuita nentu que fuita ni hueupitun ta chaque chawun meutan hueupitun que fuita ni fuita ni puka palme femechi ni chao alquidungu femechi kachemi femechi rumenma kim chewenchun tu ni chao. Ese padre mío viene de una pertenencia familiar, de familia hueupife, la gente que contaba la historia comunitaria. Entonces mi padre se hizo un sabio de pequeño por las historias del hueupín que estaba dentro de la familia. Y era un abuelo suyo el que hacía el hueupín. No era su padre, sino el abuelo suyo. Entonces mi padre se crió con un mundo mapuche contado, una oralidad muy potente y eso lo fue haciendo cada vez más cercano, más comprometido con la historia del pueblo mapuche. Mi padre se llamó Juan Alberto Loncón Hualquimil y hace 2 años partió al Nomelafquén. 94 años alcanzó a vivir y estaba lúcido todavía, una memoria impresionante. ¿Y don Juan qué contaba de la historia mapuche? Bueno, Tañi chao kom tañi inchecheman kiñeruka kiñefcharuka meucheman niefun tañi palu tañi coñintu tañi ñukentu kom tañi inchin tañi pulamien ni chauka tañi ñuke feimuta inchinta fenchen chamka nentuki fuinta punmu inalen ta fata kachalwe meu anele que fuin chamka u que fuin feita ni chao nentuki fuini weupin. Hueupin que fui tañi chao, femechi chemi, femechi ngei taman kepal meche, femechi ngei manei mon, femechi amol ngei tain molfun tain weishan y tain inkan y tokom dunguta nentu que fui ni chao ta chawulen muta no chamka win meu nentu que fui ruka meu. Ese padre de nosotros nos indicó mucho de la historia mapuche, por lo que él conocía de su antepasado, por la oralidad que siempre circuló en el hogar. Y una de las cosas grandes que siempre resaltó es que nosotros venimos de una pertenencia familiar de gente que nunca se entregó frente a los... nunca dejó de luchar por sus derechos, ese linaje familiar. Fueron aliados de Quilapán, los Loncomil fueron aliados de Quilapán y ellos siempre estuvieron luchando contra la ocupación militar del territorio mapuche en el Guaymapu. Entonces, de ahí hay una historia muy, muy grande que mi padre en las reuniones nos educaba, nos contaba. Pero no era solo él, también era una tía, también era una abuela, también era un tío, porque era un cham que salía en la conversación. ¿Y qué le contaba de Quilapán? Quilapán fue un gran lonco, yo mayeco meu feimole, chemi, lautaro feimole ta chemi, tañichao na chamka que fui ta chihuahue mapupi que fui, chihuahue feulata Victoria Piñetui. Bueno, cuifita chihuahua ñe fui feiti chimapo. Fei mucha huita pucheta amualuta incame aluta te muco meu. Fil plecheta coni feiti chihuaichan meu. Inchinta punauche ñe fuin, puren que che, lumaco que che, inchin le fuelan que che, ta incuifi que che yan fei mucha wingan pucheta incayaluta mapu. Kiño wingan ta Quilapán ta incay alta mapu feiti cuifitu rume cuifitu dungotatufa. Ese abuelo, el padre de nuestro, nos contaba del Quilapán como un líder que aglutinaba a la gente de Nauche y Huenteche, los Nauche de Purén, Lumaco, Trayén. Y ellos estaban más o menos en la zona que entre Victoria y Lautaro, eso se llamaba Chihuahua antes, no se llamaba Victoria. Entonces esa alianza de defensa la hicieron en conjunto, dentro de eso, ahí el papá de nosotros nos nombraba los grandes loncos y ellos defendieron todo lo que fue la tierra contra la ocupación militar. Pero ellos también se tuvieron que devolverse porque su defensa era
cercar para que no entraran los huincas a la zona de Temuco. Y cuando ellos ya llegaron, la gente mapuche de la zona de Temuco ya había puesto bandera blanca, se habían rendido. Cuando llegaron los mapuches, Huenteche y Nauche a Temuco, los mapuches que estaban ahí en esa zona se habían rendido. Entonces ahí hubo sintieron que habían perdido la guerra, tuvieron que devolverse, demoraron muchos años en volver a la tierra de origen. Y mi papá, que era de la familia Loncomil, volvió cuando el abuelo nuestro volvió a su tierra, que era Lonco, mi abuelo, volvió a la tierra, ya había pasado la erradicación. O sea, estábamos hablando de muchos años, de muchas décadas. Entonces ya no fuimos Loncomil y tuvimos una persona que se llamó Loncón, era un hombre solo y la única posibilidad que tuvo el Loncomil antiguo de recibir algo de tierra legal fue cambiándose de Loncomil a Loncón. Ese hecho fue que marcó a la familia después de la ocupación. ¿Su niñez cómo fue? Yo siempre recuerdo esa niñez en una casa grande. Kiñeftaru café muchemun, kiñeftali la mnie que fui ta niño que, futali la me au canto que fui ninchin, fentren la mien ni ta inchin, canienta ni pu coñintu cañuquentu. Kiñeke muta mari kala mari melichenge fui taruka meu ta mele que fui tañi kukuem Elisa pinge fui ni kuku aku que fui kiñeta ni huecuem feita peutu fenge fui feita natamka que fui ta inchin pichichen el inchin ka fenten que che aku que fui tañi mapu tañi ruka meu Veimu tainche allí que se mantañi pu la mien en fei au canto que fui tamka que fui rumenma au canto fe pichique chenge fui tain rucameo. Y esa infancia linda que yo tuve fue en el seno de mi familia, una casa muy grande que a veces llegábamos a ser 14 gente, vivíamos con la abuela paterna, con una tía paterna y 2 primos, más nosotros que éramos 7 hermanos, más mis papás y mi mamá. Y ahí, aún así, mi padre siempre era como, abría la puerta para el que necesitaba un espacio para estar. Dentro de eso llegaba un tío y llegaba otra gente, que algunas niños que no tenían, por ejemplo, situaciones familiares bien estables, mi papi los recibía y estaban siempre en la casa. Entonces, una infancia con mucha alegría, con mucho juego, porque éramos niños, entonces disfrutamos al máximo la niñez en el campo. ¿Cómo explica usted esa fortaleza cultural que tiene su familia en un contexto de tanto racismo y además en que la política del Estado chileno se plantean desde el movimiento mapuche hoy casi en un discurso del genocidio, ¿no? Y que el exterminio casi absoluto del pueblo mapuche, de sus integrantes, pero también de una asimilación constante, ¿no? ¿Cuáles fueron los mecanismos que ocupó su familia para poder evitar esa colonización tan brutal? Chemluinche, pichichen luinchin, com alquin tañi punen, feita tañi kukuem, tañi chauem con fei pique fuin eimen mapuche eimen indio ngelaimen pique fuingen indio kama puche tañei ta indio fei pile ta winka eimen ta inkaya eimen ta mei fei pique fuingen y tokom che fei pique fui tañi mapu meu femechi malmawa temaimen eimen nieimen ta kimen mapudungu keimen itokom dungu tan eimen nien mapuge fuimen koifi itokom feitichi dungu tipake fui tan kamun tanyiru kameu femechi inchinta kimin tain mapuche nienmu femechi kimin tain indio nienon ka femechi kimin tain falin chengel tain chinta pumapuche tain kelfon chengel ka kedau fechengel ka femechi tañi puche con laita tan olile la fui tañi puche feita re kedau fechenge fui meten femechi la mien. Hay una cosa importante en la familia, en mi familia, de que desde pequeños nos enseñaron que nosotros
no éramos indios, que nosotros éramos mapuche, y que ser mapuche era ser dueño de las tierras, que ser mapuche era tener kimón, que ser mapuche también era ser muy ágil, que era ser muy sabio y que había capacidades de inteligencia en nosotros. Mi padre siempre nos dijo a todos que lo inteligente que éramos. Ese era un juego que tenía mi papá con nosotros. Siempre él nos tomaba a veces en la rodilla, nos cantaba y nos decía, tan inteligente mi hija, hombres y mujeres. Él no hizo ninguna discriminación entre el hombre y la mujer. Todos éramos inteligentes, todos éramos como íbamos a ser súper sabios, todos teníamos que salir a buscar el mundo. Entonces es una resistencia familiar, pero que también era compartida en la comunidad, en términos de que, y también con el abuelo paterno, porque mi padre y mi abuelo paterno eran como compañeros de lucha, se hicieron compañeros de lucha por la defensa de las tierras, entonces entre ellos todo era la conversación de siempre. Entonces así partió la resistencia desde pequeño. Si nos decían indio había que defenderse. Y había que defenderse diciendo, mira, India es otro mundo, es otro continente. Y era mi padre que nunca fue a la escuela, que nos enseñó. La tía tampoco fue a la escuela, pero o sea, tenían clarísimo esa parte. Entonces de ahí empezó la resistencia, de defender tu nombre, defender quién eras. ¿Su abuela también? La abuela también. Porque lo dijo. La abuela monolingüe también. La abuela monolingüe, ella hablaba español poco, pero era muy cariñosa. Chipaki fui tain kukuengu, amo que fui ta lemuntu, con que fui ta telemuntu, quinto que fui ta cogul, quinto que fui ta colón, y tocom quinto que fui ta mapumeo, renuto que fui ta cachilla, amo que fui duchetu que fui ta cachilla, de oma que fui ta soplillo, y tocom nentu que fui muta in pu tain kukuem. Esa abuela, madre de mi padre, Cucu se dice en Mapudungún, ella era muy cariñosa y tenía una relación muy cercana con todos nosotros, entonces nos invitaba a salir a la montaña a recolectar frutos, nos enseñó todas las hierbas y también trillábamos con ella, nos enseñaba la trilla mapuche, distintos tipos de trilla. Uno se llamaba el duchetun y después había que sembrar, limpiar el trigo, nosotros cantando, bailando sobre la espiga. Esas imágenes son muy de ternura infinita dentro de la familia, con canto, con mucha risa, muy, muy abierto a compartir la abuela con nosotros. ¿El interior de la vida con la comunidad, el mundo mapuche, continuó estando tal vez casi un poco intacto a pesar de la ocupación de la Araucanía? Yo creo que mi familia fue la que resistió dentro de esa comunidad porque hubo otras familias que también resistieron, pero cuando murieron los mayores se desintegró por problemas de tierra, porque hay familias que eran de mi edad y dejaron la comunidad, yo también dejé la comunidad, y algunos se fueron están hasta en Arica trabajando, o sea, se dispersó la comunidad. Y la familia nuestra estaba dentro de las familias que tenía que resguardar la memoria. Mi padre era el que tenía que continuar con el huaypín y mi papá nunca dejó de hacernos el huaypín para que nosotros lo continuáramos. Mi mamá tampoco nunca dejó de creer en un proyecto propio para que nosotros lo continuáramos. O sea, era una familia que se asumió con un rol histórico dentro de la comunidad, dentro del pueblo mapuche. Como un legado de Quilapán. Así, bueno, de ahí venimos nosotros, del legado de Quilapán, pero del legado de Loncomil, porque Loncomil era Nauche y Quilapán estaba más Huenteche, entonces eran grandes loncos así que se juntaban, que luchaban. Pero al final también son los líderes que encabezaron la última resistencia a la ocupación. Sí, ellos son, Femeche y Palmenien y Chelamian. En ese sentido entonces la ocupación de la Araucanía en su familia no fue total. Quiñeque mota rumenma ñamin nienon mutamapu rumenma kuchankawain fei muta konita kuchankawun ta in puche muta tañichaumu ñuñuquemu ka inchinmu huelu kimun mota con laita feitichiwin kakimun
rumen ma kuchanka win nienon mu yael nieke la fuin kiñeke mu niel que la fuin yael kiñeke mu nimleke la fuita chumuechi ta niya al kofke nieke la fuinta kchalta ñumutualta trayenme con luin shinta colegio meu ve rumen ma kuchanka win en chica win nienon muta yael Huelo tañi puche que zau fechen e fui huelo nie que la fui salario tañi chao quintula y quiñe patrón quisuma tenta que zaui ka na niñu que de uma que fui ta huerta vemos chipa que fui ta y tocom chenkum chipa que fui ta huerta me huelo akun muta noviembre que ye mele que la fui shemta inial foi que tocom ta con que fui ta mapumeo veimo Feimechi kuchan kurumen ma kuchan kawinta ya elmu inchin pichikerche en elu inchin. Esa pregunta la mía es como a media, porque la ocupación no entró al pensamiento tal vez, porque fuimos manteniendo un conocimiento, una memoria, una dignidad, una lengua, y se siguió alimentando el quimón mapuche dentro de la familia, en la casa. Pero entró la ocupación de manera en la parte económica, por la falta de tierra. Yo cuando niña nunca entendía por qué no, tuvimos que enfrentar mucho el hambre. Y no era porque mis padres eran flojos, simplemente porque mi padre no era asalariado, mi madre tampoco, no había salario. Entonces si la tierra no producía, no comías. Y llega un momento en que la tierra no produce, que es a fines de octubre, noviembre, donde está todo sembrado y ya no queda nada para comer. Entonces esa era la época más fuerte para nosotros respecto al hambre. Y lo otro que también fue duro, en la ciudad tuvimos que irnos a la ciudad temporalmente mientras hacíamos terminábamos la escuela básica, después la secundaria en Trayén, y tampoco teníamos condiciones de calefacción, por ejemplo. No había simplemente para calentarse, no había algo para abrigarte, la ropa no era suficiente. Mi mamá siempre nos hizo buenos tejidos de ovejas, pero llegaba el momento en que en tu espacio no había calor porque no había con qué hacer un fuego. Entonces son sufrimientos de niñas que a mí me ha costado mucho entender, porque no era, en el fondo no había derecho que nosotros hubiéramos crecido así, porque no era por flojera de los padres, no era porque no trabajaran, simplemente porque no había salario. Los mapuches crecimos sin más recursos que la tierra y la poca tierra que tuvimos. Así nos formamos. ¿Qué significaba ir a Traiguén? Porque al final igual es un pueblo que fue un fuerte militar, fundado por Cornelio, pero además luego con colonos. ¿Cómo significaba, no sé, usted recuerda su viaje a Traiguén? Quiñeque muta carreta meu amo que fui a Traiguén meu. Que fui a Traiguén meu, quiñeque mu namuntu amo que fui, quiñeque muta micro muta coninta Traiguén. Huelo inche chipantu metenta chilcatunta le fue lo an meu teñi colegio meu. De umaya lo tañi chilcatunta enseñanza básica mleñi puwalta Traiguén. De umala y alta liceo mleñi vuelta Traiguén meu tainche. Femechi mle alta Traiguén meu. Inchin com tañi pulamien. Quiñi lamien muy yo en colmeu chilcato meingen comercial meu quiñeque industrial meu camle que fui ta en colmeu femechi. Y Traiguén fue necesario porque ahí terminé la enseñanza básica y terminé también la enseñanza media al liceo. Y era temporalmente, yo necesitaba ir a Traiguén. Entonces a veces me iba por la semana para estar todo de lunes a viernes y el sábado y domingo llegábamos al campo con mi mamá. Mis padres se organizaron, mi mamá se quedó con nosotros en el campo y mi papá estuvo en la ciudad, porque mi papá generó un trabajo como mueblista y hacía muebles, mesas, sillas y todo lo que era muebles de hogar. Entonces ahí tenía un taller y en ese taller tenía un espacio donde nosotros cocinábamos, había otro espacio donde nosotros dormíamos, pero esto era todo parte del taller que él lo dividió en pedazos. Entonces
Mientras estábamos en Trayén teníamos que cocinarnos, teníamos que nosotros preocuparnos de esa parte, porque mi papá lo que hacía era hacía los muebles y con eso salían los dineros que necesitábamos para estudiar. Éramos 7 hermanos. Otros hermanos se fueron a Angol, un hermano se fue al comercial y 3 hermanos se fueron no, 3 hermanos al industrial y uno se fue al industrial y 3 al comercial. Entonces tuvimos que repartirnos a los pueblos porque en el campo no se podía estudiar, teníamos solo hasta cuarto básico. Por eso llegamos a Trayén. Y además Trayén era la ciudad donde teníamos que vender los productos. Nosotros, mi mamá era hortalicera, vendé que me fui a cilantro, queso, curami, trocom lichi, trocom que fui a vendé que hay alta Trayén meu. Éramos vendedores los fines de semana con canastos, huevos y todo. Repartíamos entre y ahí es donde podían comprar las cosas. ¿El viaje era en carreta? A veces en micro, cuando chica viajamos en carreta, salíamos de la casa en carreta, pero después ya empezó a correr la micro, así que ya empezamos a tomar la micro. Y cuando no había micro había que caminar, irnos de a pie a Trayén. Muchas veces era 1 hora y media, 2 horas para llegar a Trayén. Y nosotros pequeñitos siempre teníamos que hacer esos viajes. ¿Y el trato en Trayén cómo era de las personas? Trayén que che puin kata rumenma wesaki chinge fuingan veita newe poye que la fuita pu mapuche. Tañi colegio meu tañi pu kimelfe rumenma upulnen tu que fuita pu mapuche feimo tamle que fuita pu colono. Aku que fui tañi colegio meu ta chilcatu que fuita colono italiano, francés, suizo. Mle que fui tañi colegio meu, inche tañi ni shilkatu we meu. Fei muta fei tishi puche pulnento que fui tapu mapuche. Rumen ma mle que fui ta pulnentun. Fe mechi kuchanka wen ka pichi chengelu inche porque inkem que la fue chumuelo chi fe mechi feyento que la fe neuta puche allí que la fui en nimle alta quiñe mapuche rañintu fei tishi shilkatu we meu. Las relaciones entre los niños mapuche y no mapuche no eran muy buenas, porque estaba mediada por mucho racismo, y aun cuando éramos campesinos había mucho racismo, y estaba muy también estratificado, porque habían colonos en el colegio donde yo hice el liceo, por ejemplo, llegaban los colonos, hijos de colonos italianos, hijos de colonos franceses, suizos, estaba la Alianza Francesa. Entonces todo eso hacía de que todo fuera muy estratificado. Entonces siendo alumna mapuche del liceo o del colegio, tenía yo un grupo muy pequeño donde en el liceo casi no compartía con el resto de mis compañeras. A pesar de que eran... Del mismo curso. O sea, que yo recuerde, nunca fui a un cumpleaños de mi compañero de liceo ni de colegio, porque yo era la niña mapuche, yo era la niña india, yo era la niña distinta. Entonces la relación se tornaba con una compañera más, donde compartíamos algunas cosas, y después uno se iba a la casa y hacía su vida de mapuche en su casa. ¿Y había más compañeros mapuches en la escuela? En la escuela habían, pero yo tuve también en la escuela está tan estratificada que estuve, por mi edad, siempre estuve en curso A. Y en los cursos A estaban los que eran estaba también los que tenían mejor condición socioeconómica. Entonces siempre me tocó vivir en ese grupo, sobre todo en el liceo. ¿Y ahí estudió toda su enseñanza al final? Toda la enseñanza básica y la media. ¿Y más o menos fue la misma situación hasta la media? Peor en la media, porque en la adolescencia se vuelve mucho más dura tu identidad. La definición identitaria en la enseñanza, en la adolescencia es mucho más fuerte. Entonces, si uno requiere referentes, si yo no tenía referente, porque yo era mi referente mío, pero ese referente mío era muy discriminado, era muy, o sea, yo nunca hablé mapudungun en la media, por ejemplo, por lo que implicaba la discriminación. Entonces, muy conflictuada internamente. ¿Y eso cómo lo fue superando?
Veinche ta tremluinche con unta universidad meu, amutunta Temuco meu, fei con lu Temuco meu, puwen quiñe internado, feitichi internado re mule que fui tapu mapuche. Filqueche, puelo con mapuche que fui inta feitichi internado meu, feimo puluinche, mule que fui tapu pichiqueche, zungu que luta mapu zungun, el canto que fui huecun, el canto que fui aye que fui tapuche ni mapu zungun meu, feme chinche, alken ni faliwen tun ni pu ni mapudungon cafe. Femechi ayu ngei feita rekuluun feiti sidungumu koma puchengen mu femechi alken femechi doi que me lefun feiti si lewe meu. Fue una suerte para mí haberme ido a la universidad y llegar a un hogar de estudiantes mapuche. Y ahí yo escuché nuevamente el mapudungún y escuché los chicos que cantaban, que reían en el idioma y yo me sentí como ese era mi mundo. Entonces tuve la suerte de conversar ahí con apoderados mapuche, en mapudungún, femechi y junto paralelo a eso yo fui a estudiar inglés. Entonces al estudiar inglés también era otra lengua que tenía valor. Entonces yo nací con una lengua, el mapudungún, que tuvo mucho valor y después voy a estudiar una lengua que tiene valor, entonces como que eso fue epistémicamente fue como fortaleciendo esta convicción de tener lenguas de pequeña. Pareciera que al final todas, como su niñez, su padre, su madre, fortalecieron harto esta idea de la resistencia mapuche, ¿no? Tanto los nombres como por la historia de su abuelo, como esta... Sí, femechi la mía inche tremon mapuche ngenmu femechi tremon inche la kunyen tani kukuem Elisa pinge funyi kuku ka femechi inche Elisa itunyen pichingelu. Vuelo tani kiñeñi la miel Lautaro pinge, cañelo Millaray pinge, cañelo Fresia pinge, inche el unyelan mapuche gui vuelo la kuyen tani kukuem. Femechi mleki fuita chumuechi ni tremalta pupichi que che inchinta en kimunmeo. Ahí se aplicó un modo de ser mapuche. Yo no llevo un nombre mapuche, pero a mí me hicieron lacu de mi abuela. Entonces eso también es un valor cultural. A mi otro hermano les pusieron nombres mapuche y bueno, eso por un lado, la identidad. Mis padres se preocuparon de que nuestra identidad creciera bien y eso es tan importante y yo admiro mucho eso, lo que hizo mi padre en términos de resaltar lo valioso que era ser mapuche. Y él siempre lo asoció a la inteligencia, siempre lo asoció al quimán. Entonces, por eso también formaron hijos que no se aminoraron frente a toda esa adversidad que te cuento de racismo que recibimos tanto de los compañeros como de los profesores. Entonces, ahí hubo un trabajo muy fuerte de la mamá y del papá. ¿Por qué hicieron la cotún a usted? ¿Con la cotún? Sí. ¿Cómo? ¿Por qué fue usted la persona? Ah, porque inche nien kla wene la mien ka kla ina la mien inche rangin mucheman. Entonces la del medio. Y la abuela cuando yo nací dice ella va a ser mi laco. Ella va a ser la que yo voy a, en el fondo va a ser la que con la cual yo me voy a prácticamente mimetizar así. Y de hecho la abuela, siempre a mí me decían de que esa abuela, que yo era muy mi abuela. Y mi abuela ella era muy autodeterminada. Ella tomaba su decisión y salía y no tenía mucho problema, no se hacía mucho problema. Hacía sus cosas y eso es como de la abuela, es como el sello de la abuela. ¿Cuál es el nombre de su abuela? Elisa Guayquimil Queupo. ¿Y la historia de ella? Veita ni kuku rumenma kakpai kiñe ruftu weishafi kupalme Queupu kupalme nge fuita ni lakuem tani kukuem vei tremlu tani kukuem vei ni puche tvata ni puche que yuke fuita tvati Kalfukura malelo tapuel mapu meu. Kalfukura malelo tapuel mapu meu feimo konita Queupu. Tani kukuñi kepalme.
Femechi tvati tikeupu rumenma kemewen tungefui kemewen shafengefui ruftuwen tungefui vei tvata nieke fui ta fenchen kawel y tani ruftu kemewen tungefui kawel mo tani feitishi palme. Fei muchi pai ni kuku Elisa Guaykimil keupu. Vei, esa historia es muy linda porque esa abuela materna viene de la pertenencia familiar Keupu y Keupu fue un cona que tuvo Calfucura en Puelmapu. Y este cona pasaba de acá de Ngulumapu a Puelmapu y era destacado porque era muy bueno para domar caballos. Él domaba los caballos salvajes y pasaba y venía. Y hay historias de ese tipo, de que cruzaba y volvía. Y de ahí viene mi abuela paterna, la abuela Elisa. Bueno, yo no tengo caballo. No, pero estaba pensando en cómo crece la historia mapuche, que Sí. a través de ella llegamos Sí. a uno de los personajes más importantes. A Calfucura. A Calfucura. Calfucura. Y dicen que hay una historia, parte de esa historia es que una vez ese Keupu se enamoró de una de las mujeres de Calfucura y Calfucura lo tenía que ajusticiar. Pero era tan valioso y era un sistema también de justicia tan viendo que no, era un guerrero que no podía llegar y morir así. Había que hacerle ceremonia, había que reconocerle todos sus logros y Calfucura hizo una comida para ajusticiar a ese palme de mi abuela. Y otra persona se acercó a él y le dice, mira, te van a hacer una comida, un reconocimiento y todo, pero al final de eso te van a matar. Porque tú fallaste, porque te quedaste con la mujer de Calfucura. Pero tienes la posibilidad de salvarte, le dijeron. Entonces tienes que, si quieres, te salvas. En tal momento de la comida tú sales y van a haber 2 caballos esperándote y con eso te puedes arrancar. Así que así le hicieron el camino para devolverse después acá a Ngulumapu. De ahí, bueno, después sale mi abuela y salen otros Keupu de esa zona. También hoy día con toda esta lucha del feminismo y también del feminismo mapuche que ha tomado, bueno, siempre ha sido fuerte, pero ahora ha tenido mayor relevancia en la escritura. Estas historias, ¿cómo usted la observa, cómo las toma también, ¿no? Como cuenta este episodio histórico de su familia. Tañiñuque veita newenche domone fui niñuquen. Newenche domone petumungele niñuque Margarita. Vei ni chuchuem café mechi newenche domone fui. Veita ni chuchuem conita waichanmo. Con luche ta incayalu ni mapumu veita ka coni tañi cheski Ricardo Katani Chuchu Francisca. Fei tipu caro que chumpiru peque fininchin pu vata soltao. Malalto kufi tani cheskiem klashi malalto kunyei. Fei mu tani Chuchu Francisca feita Chauli tapuche feita nentuinganta tufata ni inkayal ni puwenchu inkayal ni mapuyengan femechi. Hay una historia en la familia donde nunca la mujer estuvo ausente de ningún proceso ni social ni político, incluyendo las recuperaciones de tierra. Entonces, del lado de mi abuela materna, mi abuela Francisca, el abuelo paterno muchas veces estuvo preso por las recuperaciones de tierra. Estamos hablando a fines de los 60, comienzo de los 70. Y era la abuela Francisca la que organizaba la comunidad para la siembra, para que todos los niños tuvieran comida y para que también atender a los presos, la abuela Francisca. Y eso lo continuó también mi mamá. Ella era una mujer muy solidaria y le tocó muchas veces defender a los lamien presos. Y mi mamá era la que se iba a la cárcel, le llevaba ropa limpia y allí le pedía la ropa a todos los presos, toda ensangrentada. La ropa ensangrentada de presos llegaba a mi casa y mi mamá la lavaba.
muy solidaria, y después ella le entregaba la ropa limpia a los presos. Y cuando no había comida para ellos, mi mamá no sé cómo se la arreglaba. Hay historia de ella donde hacía fuego en la calle y colocaba fondo y le hacía cazuela a los presos para llevarle comida caliente. Entonces, ahí en esa historia las mujeres no han estado ausentes. Y por eso es que ese feminismo mapuche, que es un feminismo vinculado a la tierra, es un feminismo que ha estado presente, pero que solo que el patriarcado no ha sido capaz de verlo. Yo creo que así, porque nosotros como en mi crianza yo vi a esas mujeres organizadas, yo vi a esas mujeres que resistieron las recuperaciones de tierra, y esas mujeres que criaron a los hijos. Si no hubiera sido por ella, tampoco hubiéramos estado nosotros. Entonces, ¿de dónde? Siempre mi pregunta es: ¿de dónde sacan fuerza esas mujeres con tanta discriminación, con tanto dolor? Y veimos ta nechamka wenmeu, feita tripake fuita fentrene peu, chumuechita newenke ngien pu mapuche zomo. Mechi tripake ita fata melelu ta mawidantu, kumeleita mapuche newen, malen newen ta meleita mawidantu meu, rel mumeu ta meleita newen zomo ta tripake ita rel mumeu, ka tripake ita lafken meu, leufu meu, isto con famichi alken kafe inchita nyipuchemo ka, femechi ta kimenta newen chingenta puzomo, ka nien muta newen ta mapumu. Femechi temlu pichichen elu inche metenta alken femechi len ka femechi ne wentu le inta inchin pulamien kisule la inta pumapuche kisule la ita pumalen kisu inchinta ni inta ne wenta mapumuta ni inta ne wenta te vata meleita te vachi ali wenta meleita vamos te vat ka meleita ne wen femechi ne wentu que inta inchinta pumalen. Y eso ha sido como muy valioso en la historia de la familia mía, porque ¿de dónde sacaba fuerza la mamá para poder ayudar y solidarizar con los presos? Ella andaba sola muchas veces. Y ahí es donde nos contaban, a veces yo iba con mi mamá y caminando me decía: mira, ese pájaro, y decía que había quimelwe en el camino, que habían señales en el camino que te indicaban cómo te iba a ir. Entonces a veces había un pájaro que empezaba a comer en el camino y decía: mira, nos va a ir bien, vamos a encontrar cosas buenas. Así, ella leía la naturaleza, mi mamá, la abuela. Entonces, y por otro lado, esas mujeres reconocen de que hay poder en el arco iris, por ejemplo. En mi tierra, el Rehue está en un lugar donde nace el arco iris, y ese arco iris es para todas las mujeres. Entonces ahí cuando yo me sueño con eso, y son los nehuenes de la tierra que andan contigo. Entonces esas mujeres te enseñan a eso, de que tú no estás sola, que tú puedas ir sola. Me tocó muchas veces, yo como huerquén en el Consejo de Todas las Tierras, iba a las comunidades y a veces iba sola, no iba con Buentro, iba sola porque había que entregar cosas concretas. Y las ñañas me decían: yo ya sé que venías, ya me avisaron. Entonces, ¿por qué? Porque el Mapu, la espiritualidad de la tierra, está mucho más cercana de nosotros y también de los hombres, y que eso se cultiva en la crianza. Por eso que hablamos del feminismo del feminismo vinculada a la fuerza de la tierra, porque la mujer mapuche está vinculada a la fuerza de la tierra, y eso te hace espiritualmente mucho más acompañada. Y por eso entonces al final toda su vida ha sido niñez, como de militancia al final. O sea, como cuando usted participa ya en organizaciones políticas en su adolescencia, muy temprano, de alguna manera tiene toda una carga histórica que uno puede ver más como una continuidad que... Sí, pero para mí, tal vez esa militancia, para mí era como el sentido de ser feliz, porque el sentido de ser feliz era buscar en espacios que tú los sentías propios, y ahí donde vivía los espacios de felicidad y esperanza. Eso que siempre te enseñaron en la casa. Por ejemplo, yo recuerdo en mi casa, en el campo, en la zona de Mayeco, se hace purrún con acordeón. Se hacen los mazatún con acordeón y todo. Entonces,
En mi casa se hacía para las fiestas, se tomaba el acordeón y haciendo purún, todo en mi casa, un shawun entre familia. Entonces después yo cuando me fui a la ciudad, pelan feitishi dungor guaría meu, pelafin, huelu con luta shawun meu, organización meu, cada uñotu tan de feitishi purún. Entonces lo que yo vivía en mi casa, no lo vi en la ciudad, no lo vi en la escuela, pero en la organización lo volví a ver. Y volví a vivir esa infancia con toda mi familia de la mano, haciendo purún en las grandes, hacíamos grandes encuentros de palines en Lumaco, en la zona de Laucán. Entonces, para mí no era una militancia como a lucha seca de que tú te expones, ¿no? Sino que era buscar ese espacio de felicidad que tú lo tuviste, pero que después la otra sociedad te lo quitó y que no la tienes. Entonces, toda mi búsqueda ha ido en función de ese espacio de felicidad. En el fondo, para mí ese es un espacio de felicidad que nos merecemos y que está y que se puede construir, pero que no siempre lo tenemos asequible. Entonces, mi militancia en la organización fue buscando esa felicidad. Y sí fui feliz haciendo teatro, cantando, organizando, saliendo a buscar conversaciones como Huerquén. Todo eso es parte de la felicidad que he ido construyendo en mi vida. También es interesante la historia de su familia porque pareciera que el colonialismo chileno, pese a que existe, o sea, está el Estado chileno, la ocupación, la escuela, hay una parte, ¿no?, donde ese colonialismo no logra penetrar en el mundo mapuche, que de alguna manera explica esta idea tal vez de Silvia Rivera Cusicanqui de las memorias, ¿no? Ella habla harto de las memorias de la descolonización, ¿no?, de la anticolonial. Y por tanto pareciera que en el caso de su familia, de su territorio, las memorias mapuches de la resistencia están presentes y se van de alguna manera entregando esta larga historia de oponerse a lo Winca, ¿no? Y en ese sentido quería consultarle cómo ustedes van viviendo como familia cosas tan importantes como la reforma agraria, que aquí viene mi pregunta. Normalmente se nos ha explicado, ¿no?, que casi los mapuches son parte de lo que se decreta la reforma agraria y los mapuches están ahí movilizándose por la tierra. Pero uno revisa ya las cartas, algunos manuscritos que han dado a conocer algunos peñis, y la idea de la recuperación de la tierra parece que está presente en los mapuches inmediatamente luego de la ocupación de la Araucanía, ¿no? Así lo da cuenta Manuel Manguilef, Don Aburto Manguilef, pero también otros escritores y escritoras mapuches que en los diarios que se escriben en la época también dan cuenta de esa necesidad. Y quería preguntarle cómo su familia ve esa historia también, ¿no? Si participan en la reforma agraria y cuál es su visión que tienen sobre las recuperaciones de las tierras. Femechi lamien fenchenzo nentui tañi puche tañi cheskiem nie que nentui ni ruka huelo nie que la foi mapu que trawe me umle que la nie que la foi mapu feimo takishu kintui pu nien kaulu mapu mu feita koni mediero konimu feita Quizás fica que Winca nien kaulo mapuche mapu me vemos conita ni quedawal. Fil plemiau que fui tañi chesquiem ya que fui tañi ñuque Margarita acá con que fui ni femechi mi miau ni chao. Femechi ni chesqui rumenma tukuli ni ilkun nienon mu mapu. Feimuta lonko konita mentuyal ni mapu tañi chesquiem. Femechi akulu tvaita con luta freita gobierno meu nentuita reforma agraria huelu pumapuche elungelaita ni mleal ni mapumo. Feimu kisuyengan ta de nentuingan ni chawin ka koningan ta montutual ni mapuyengan femechi. Ese abuelo mío que se llama Ricardo Antileo nunca tuvo tierra, tuvo una hectárea de tierra donde tuvo su casa en Quetrahue.
Y para criar a sus hijos, él tuvo que arrendar tierra y entró como mediero en fondo de los que se adueñaron de las tierras mapuche. Y así fue su historia, y andaba con su hija mayor, que era mi mamá, y mi mamá la acompañaba a trabajar, a arar, a sembrar, a todo. O sea, era alguien más que hacía todo el trabajo que hacía el abuelo. Entonces ese abuelo fue acumulando esa historia de lucha por la tierra, porque él arrendando tierra sembraba y cosechaba poco. Al final su decepción por el tema de no tener tierra, por lo duro que fue vivir sin tierra, andar con su hijo buscando tierra para sembrar, él se transformó en un dirigente de la zona de Lumaco, Quechahue. Y mi abuelo, él encabezó las primeras recuperaciones de tierra a fines de los años 60 en la zona de Lumaco. Y ahí con otros líderes entraron a las recuperaciones de tierra y hacían lo mismo que después hacíamos nosotros en el Consejo de Todas las Tierras. Primero hacían la recuperación simbólica, lo sacaban, después iban de nuevo y a la tercera ya la hacían con todo lo que era la fuerza mapuche, con ceremonia, con yatún para permanecer. Y así hubo situaciones donde se enfrentaron así a cuerpo con la policía para defender las tierras. Entonces, el tema de la recuperación de la tierra se gesta justo por no tener la tierra, por el sufrimiento que causa a la familia no tener tierra. Eso le pasó al abuelo materno nuestro y a mi mamá. Entonces, esa conciencia de que pasas hambre porque no tienes tierra, que pasas frío, lo mismo que yo te contaba de mi niñez, así se va generando. Y si en el fondo la historia, tu culpa dungu que inta inchin con tu culpa que inta coifique dungu, y ellos en esa memoria dicen la tierra nuestra llegaba hasta allá, y te enseñan los límites así largo, grandes extensiones. La historia oral está llena de historias de cuánto dura, hasta dónde llegaba tu tierra y todo lo que tenía. Entonces luego te ves con la realidad que no la tienes, entonces a la gente no le queda otra alternativa que buscar recuperar la tierra porque la necesita para vivir, para criar a los hijos, para tener una vida como persona, ¿no? ¿Y don Ricardo? ¿Cuál es su historia? Él tiene la historia que te cuento, o sea, mapuche, hijo de machi, que creció en la zona de Quechahue, que no tuvo tierra, que tuvo una hectárea de tierra donde con su señora, mi abuela, vivieron, pero para criar a los hijos, porque también Ricardo tenía la misma visión de mi padre de que los hijos tenían que educarse. Entonces, ese abuelo, su último hijo, incluso en los años 70 llegó a la universidad, estuvo en la universidad cuando estaba el movimiento estudiantil mapuche en la época de Allende. Ese tío alcanzó a estar en la universidad, pero el abuelo Ricardo fue golpeado para la dictadura, fue torturado, y a partir de esas torturas el abuelo murió. Entonces hasta ahí quedó la historia de educación que le estaba dando a su último hijo, que estaba ya en la universidad. Entonces ese abuelo encabezó varias recuperaciones en la zona de Lumaco, Quechahue. Y él tiene toda la historia de andar de mediero en los fundos donde sembraba y después tenía que entregar las cosechas al dueño del fondo, y una parte él la llevaba en carreta, se la entregaba, la llevaba para su casa. Pero ese Ricardo también era muy solidario, entonces como producía y después él le entregaba una vida comunitaria tan internalizada en él que parte de su ganancia también se la compartía a otros lamien que no tenían, no habían hecho ese proceso suyo. Entonces al final ese sembrado casi se repartía en la comunidad por esa solidaridad, por ese sentido que tiene el mapuche de sentir el dolor del otro, ¿no? Entonces a mi mamá eso también le cansó porque decía que ella se sacrificaba todo para la siembra y al final ella tampoco tenía. Entonces así esas historias familiares. Después mi madre se casó con mi papá, entonces un poco también para hacer su propia vida ella, porque con el abuelo la vida estaba
la vida era más colectiva. Y nos pasa a las mujeres mapuche que final de cuentas mucho de lo que hacemos se colectiviza mucho. Es como la forma de vida que tenemos, ¿no? Mi mamá se cansó un poco de eso porque llegó un momento en que no tenía nada ella. Parte de como las culturas, también las tradiciones que tienen los mapuches, de esa idea de siempre andar entregando, siento yo, ¿no? Sí. Entregar, Sí. porque va a recibir algo, Sí. pero en el momento la otra parte del protocolo no se cumple, ¿no? Sí, femeche. Que yo bueno, para que tú muy pequeño, que eso ella siempre dice, con ayuda salen las cosas, dice. Entonces siempre que hacía Raúl que fue chefe y que yo un chipa que tú decía, y todos tenían que entrar a ayudar, pues. O sea, era como el mensaje que ella siempre hacía. Y en ese sentido, usted cuando empieza a ingresar a esta época, ya los 70, los 80, ¿no? y decide entrar a las MAPU, ¿por qué toma esa decisión? Inche, puguanta temuco meu y chilcato a la universidad meu. Vei 81. Vei puguanta temuco meu. Puguan feitichi mlewa show mleke fue luta pu mapuche. Filque mapuche mleke fui veimo. Ahí estaban todos los mapuches y ahí estaba toda la historia mapuche en los jóvenes. Y era cosa de conversar un poquito y ahí inmediatamente empezábamos a reconocernos en pequeñas cosas. O sea, me acuerdo de un compañero que era de ahí, su abuela era de Cholchol, mapuche, con chamala, ñaña. Iba iba a ver a su nieto al hogar y cuando no lo veía lo iba a buscar a la UFRO. Y buscaba a la sala, llegaba allí, y tenía, el otro estaba en clase, salía a buscar su tortilla, qué sé yo, el pollo cocido, se le entregaba y ahí llegaba la abuela. Y su nieto era de Santiago. Entonces tuvimos acceso a conocer a las madres de diferentes lugares del territorio y esta misma conciencia de ser mapuche nos unía, entonces eso nos llevó a militar, a entrar a la organización. Así yo entré a las MAPU y como mi tema era Tañimapuzungún, veita Rumen Manía que fue en Tañimapuzungún, fuimos con un grupo de teatro meu. Tucuinta con neo, epeu, nentufinta teatro meu, fei amuque guñol tu que fuinta lof meu amuque fuin. Veimos tranca me que fuinta puche, ayeca un nentu que fuin, veimos peitiche dungu meu, femechi. Entonces, claro, como yo estaba muy vinculada a las lenguas en sí, entré al teatro porque sabía mucho de cuentos. Y conociendo la historia de cómo me crié también, siempre escenificando en la casa, con los viejos escenificaban cosas para entretener a nosotros, entonces como que eso era como muy cercano. Así entré al teatro de las MAPU y hicimos un trabajo muy bonito de recuperación de la oralidad, del epeu y de las luchas, de las tierras, y también recuperamos el Guiñol Xipanto, el Año Nuevo mapuche, porque antes de eso no era público el Año Nuevo, se vivía en las casas y se celebraba como San Juan. Y dentro de este vínculo entre jóvenes y ancianos, a través de la oralidad que fuimos tejiendo en las conversaciones dentro de los chagüén, es que fuimos articulando el relato para decir, no, aquí está el Año Nuevo, aquí lo que se puso, lo que no nos corresponde es el San Juan, que entró aquí colonialismo, cristianismo, así se fue ocultando la verdad nuestra. Entonces eso nos llevó a nosotros a un proceso reflexivo de recuperación de Quimón, y siempre lo estuvimos haciendo así. Y éramos un grupo de cabros jóvenes que andábamos en eso, o sea, era simplemente... No sé, nos encontrábamos en esa situación porque al colectivizar quién eres tú, se generaba esta pertenencia en común. ¿Y cómo va surgiendo esta idea del grupo teatro? Porque en el ADMAPU habían dirigentes grandes, mayores, estaban los partidos políticos también, pero había mucha juventud. Que eran los hijos de los propios dirigentes, y se generó un sistema de beca, de apoyo, así. Entonces habían chicos que entraban ahí y tenían la beca y tenían que hacer algo, le exigían.
Pero en el caso mío, yo nunca tuve becas ni de ADMAP, yo me financié como pude mi carrera, ¿no? No usé plata de nadie para hacer lo que soy. Entonces, yo iba por mi convicción de mi vínculo con el idioma, por ese buscar ese espacio que yo te decía que a mí me hacía feliz. Esa era mi búsqueda. Así llegué. Y ahí yo me comprometía con la gente, con lo que yo sabía hacer. ¿Cómo nace ADMAPU? ¿Cómo nace? Sí. ADMAPU nace con el Pinochet promulgó la ley 2569, que era la de división de las tierras. Y las tierras eran comunitarias y él promovió esa ley para dividir las tierras y para generar una serie de otras triquiñuelas que están los arriendos de 99 años. Y en ese instante es plena dictadura y se va gestando dentro de la pastoral indígena un cierto movimiento de gente que está vinculada a la pastoral y a la resistencia contra la dictadura. Y ahí al alero de instituciones de la iglesia se convocó a los dirigentes y ahí nacen los centros culturales mapuche. Y después se autonomizó de lo que era la iglesia, entraron los partidos, entró la democracia cristiana, los comunistas, los socialistas, los miristas, al final estaba toda la izquierda dentro de las MAPU. Y al final nosotros también andábamos entre la izquierda, yo estuve dentro de los grupos de socialistas, en ese tiempo eran los socialistas comandantes, y a través de la universidad, teníamos militancias políticas porque éramos gente, jóvenes que estábamos involucrados en el proceso y para nosotros la militancia era la escuela en el fondo, donde te formabas, donde aprendías a cuidar al otro. Nosotros salíamos a cuestiones contra la dictadura, era difícil porque tú exponías tu vida por hacer un rayado contra la dictadura, pero eso lo hacíamos, entonces teníamos que tener formas de cuidado entre nosotros. Y eso todo lo aprendimos a nivel de la militancia. Sin embargo, éramos una militancia muy particular porque no nos orientamos más nunca por el pensamiento marxista, así porque no nos entró el pensamiento marxista, porque por otro lado estaba todos los componentes que te señalo de Mapuche Quimón, de lo epeo, del Tucul Pazungun, del Hueupín, Fei Com, Re, Mapuche Quimón, Fei, Mapuche Rakizuan, Fei Mechichemin, Fei Mexico Online, Taveitishica, Kedumumu. Entonces, los que nos llevó a nosotros a seguir manteniendo fue justamente esta base de saberes propios y que como estaba en ese hogar, estaba en los jóvenes y lo seguimos cultivando, entonces eso nos llevó a tener un pensamiento autonómico respecto a lo que eran los partidos políticos, en el caso mío, porque había otra gente que se entró a militar directamente y a seguir la línea de partido, pero no era mi postura. ¿Y por qué tiene tanta esa influencia del partido? El nombre correcto una vez me lo dijo un militante del partido del comandante, me decía que era socialista comandante. Claro, me decía dirección colectiva, me decía, porque comandante me decía que era como que era una burla, decía sí, claro. ¿Y por qué tiene tanta influencia ese partido? No, lo que pasa es que cuando yo llegué a la universidad, bueno, yo vengo de una historia de gente de izquierda, de hecho mi padre fue socialista de la USOPO y fue candidato a diputado de la USOPO en el año 69, al Partido Socialista Popular. Y él hablaba del socialismo y mi padre nos enseñaba del socialismo. Entonces yo venía también con una historia de lucha y mi abuelo compartían eso con mi abuelo. Mi abuelo andaba a veces entre los radicales, los socialistas, así. Entonces para mí de llegar a la universidad, encontrarme con jóvenes que estaban ya con la posición crítica contra la dictadura, se generaban rápidamente la posibilidad de que tú te sumaras a un grupo y dentro de eso alguien de los socialistas en ese entonces me invita y le digo que sí, pero yo nunca supe cómo se fueron. Bueno, el Partido Socialista se dividió montones de veces y al final nosotros terminamos en ese grupo de la dirección colectiva, porque el grupo de esa zona terminó con una postura yo nunca me enteré de las políticas de más arriba porque tampoco me interesaban. Entonces
Al final terminamos con esa identidad socialista nosotros, pero de una división tras división tras división. ¿Y cuál es el principal aporte del ADMAPU, cree usted? ¿Cómo era vivir la militancia dentro del ADMAPU, de la organización? Lo que pasa es que yo, más que vivir de la militancia en el ADMAPU, no lo viví. Más bien, para mí el ADMAPU fue una organización que me permitió dialogar con jóvenes y con ancianos y poder fortalecer lo que yo de chica aprendí en el hogar. Nechtam. Nechtam kayalka kepuche, huechequeche, huecheque, el chaque domo, el cantual, nentualta peutun, y todo con feitiche dungota chipalota ñerucameo, café mechi dungota quintunta admapumeo inche, femechi. Entonces para mí fue una continuación de ese hogar, de ese Nechtam que salía de ese hogar, se pudo continuar allá, y por eso me involucré en el teatro, por eso me involucré en este trabajo con los jóvenes y buscando el kimón con los ancianos, porque después de eso yo ya salía a las comunidades y ya no había fronteras de una comunidad a otra, íbamos para un lugar, íbamos para el otro, y siempre buscando kimón. Entonces esa red que te conecta con los kimón antiguos, para mí fue eso el ADMAPU. Más que las peleas de partido, porque nunca me metí en esas peleas y tampoco yo tenía esa posición, tampoco me iba a perder ni una beca, nada, ninguna cosa, ningún financiamiento, porque me la arreglaba sola. La MAPU discute sobre autonomía, autodeterminación. ¿Usted cómo vio esos debates? Porque son muy novedosos para el contexto de Chile. Y lo vivimos en los años 80, nosotros vivimos muy de cerca todo lo que fue la autonomía de Nicaragua, porque ya la ADMAPU estaba conectada al movimiento indígena internacional, y nuestros lamien dirigentes iban a Ginebra y después nos llegaban los reportes de Ginebra, de la lucha de este pueblo, de la otra. Para mí era fabuloso poder que alguien te ilustrara de lo que estaba pasando con los pueblos indígenas mayas, la lucha por la autonomía. Entonces, y eso también nosotros la íbamos buscando por la vía de la universidad, por contacto, y íbamos también cultivando ese pensamiento autonómico. Entonces, esa discusión fue importante, fue fundacional y fue también radical en términos de que nosotros nos salimos justamente para mantener la autonomía del pensamiento y la descolonización. Fue que finalmente formamos el Consejo de Todas las Tierras. Feimos de Umain, Tuinta y Auquin Walmapunglam. Fei Fentrenche, Conita, Auquin Walmapunglam, Feimuta Quintuin, Carrupu, Inchinta y Rupuzmuta, Quintufiinta, Feimos. El que nos vinta por partidos políticos, PC, comunistas, socialistas, los dejamos todo y fuimos nosotros a buscar lo nuestro, con el Auquin Walmapunglam. Es una importante organización, tal vez de las organizaciones que plantean de manera más clara la descolonización y la idea del proyecto histórico, que si bien está en el ADMAPU y en sus documentos, ¿no?, y la reivindicación, el Consejo de Todas las Tierras logra llevarlo, yo creo, como a una práctica también, ¿no? Y ahí, ¿usted en qué tiempo ingresa a la Auquin Walmapunglam? Estamos hablando del 80 y es que hubo también varias divisiones, porque el ADMAPU, después salió un grupo que se llamó el Partido de la Tierra y la Identidad, y después de eso salió la Comisión 500 años, como nosotros salimos del ADMAPU, antes que llegara el rey, antes de los 90, estamos hablando del 89 por ahí, y en el 90 cuando vino el rey de España, nosotros teníamos la Comisión 500 años. Y con esa Comisión 500 años ya movilizada por todos los territorios, había gente de todos los territorios. Fentren que Chetrawin, Feimu, Buente, Chenao, y Chitocum Tratrawin, Feimu, y Apuinta, Valdivia, me fei pifinta, mulelo feitici, aculu chite feitici, rein, chita, mulewinta, tufameo, y imita muleta, mi cuyal, pifin, y trocom. Y autónomamente, kisungan na wain pinichin, kisungan na wan me uta mulnia inta kirwan ta in weishan, y trocom ta dumutan en tuain, kisungan na wan me tenfi. Feimo, femeche weishan. Pero ahí ya para los 500 años se estaba formando la concertación, y ya estaba la CEPI,
ya estaba la política chilena entrando con toda la maquinaria dentro del movimiento indígena. Entonces nosotros nos fuimos autónomamente, movilizamos contra la llegada del rey de España para reclamar los derechos, los tratados y todo, y no nos dejaron entrar a la ciudad, no nos dejaron entrar. Y de ahí nosotros fuimos haciendo el planteamiento propio. Un trabajo interesante que hicimos, además de la creación de la bandera, fueron los tribunales mapuche, los Gualmapu Nornglamtuwen se llaman. Gualmapu Nornglamtuwen son los tribunales mapuche. Hicimos como 6 tribunales, cada año se hacía uno. Y esos tribunales, tukufke fui en Gurica, que fui en Comta y en Tuculpan Zungun, Chumochita en Niekefelta en Mapu, Chumochita en Cuchanca, Chumochita Ñam, Mapuín, y Trocom Dunguta Gurifin, Feimo Tuculpa Fin, Gurican Meo, Fein, Tuque Fuinta, Feita Tribunal Meo, porque había un consejo de Lonco de autoridad originaria. El consejo, Machi, Ñempín, Huentru, Domo y Trocom Tamale, que fui fequilla. Y a ese consejo nosotros le entregábamos los casos de usurpación, pérdida de derecho de lengua, de territorio, de Ichofilmoñén, ahí lo entregábamos. Y ahí fuimos haciendo conciencia de los derechos colectivos nuestros. Pero vía recuperación de memoria, vía ese trabajo que se hacía con todas las organizaciones. Entonces, a esos tribunales siempre invitábamos a las autoridades nacionales, pues nunca llegó Elwin, nunca llegó Frey, que también se les invitaba, a todos se les invitaba. Y bueno, fuimos también perseguidos, políticamente perseguidos. 140 mapuches fueron puestos en la cárcel por el tema de la asociación ilícita, por haber creado la bandera y por tener el Consejo de Autoridad Originaria. Todo eso era ilícito. Entonces nos persiguieron así. ¿Y usted cómo vivió ese tiempo de esa militancia? Yo estaba siempre estaba como en una posición bastante porque la podía llevar, o sea, en ese tiempo yo trabajaba para un programa el programa institucional Maquehue se llamaba, que era financiado con fondos de la cooperación italiana. Llegó un momento en que todos estuvieron presos y de los que quedaban y que podían sacar la voz quedé yo. Entonces era la otra que tenía que caer y tuve buena gente, muy solidario. De hecho la persona que dirigía, el italiano que dirigía esa cooperación era un sindicalista y me dice, Elisa, si tenías que moverte de tu casa, si tenemos que cuidarte en otra parte, cuenta conmigo, así, porque la cuestión se puso tan difícil, tan fea, y yo le dije no, que yo podía todavía porque tenía algunas redes que me permitían mantener, y había que sacar comunicado, había que mantener a la gente informada, entonces me tocó esa parte. Pero por otro lado, siempre con un trabajo alternativo, porque yo no me financiaba con la lucha, nunca me financié con la lucha, nunca tomé un peso de la cooperación que los Lamien lograban canalizar. Al contrario, entregaba lo que yo podía lograr a través de mi trabajo. Entonces, eso siempre también permitió una cierta autonomía mía de frente al mismo proceso, porque tenía como esa estrategia de tener una parte laboral de dónde vivir. Ya había egresado a la universidad, ya tenía mi carrera también. ¿Y en su juicio cuál es el principal aporte del Auquín Gualmapu Nulan para la historia mapuche? La lucha contra la descolonización, el tomar la decisión de hacer práctica la autonomía y autodeterminarse como pueblo. Y dentro de eso reivindicar los derechos políticos, que los loncos, que las autoridades originarias representaran los derechos políticos. Y por otro lado, el pensamiento mapuche. Nuevamente toma valor eso que nos hace ser mapuche, el pensamiento, la filosofía, la lengua, el quimón, el hueupín. O sea, eso que yo recogí en la casa con mi familia, nuevamente toma valor ahí. Entonces, no está perdido, la lucha no está perdida, el quimón no está perdido, la filosofía no está perdida.
está donde está la naturaleza, pienso yo, porque ahí uno puede nuevamente decodificar, oler, sentir. Entonces, el Nehuen está ahí, Lamien. ¿Y cuáles son las principales, alguna manera, adversidades que tuvo el Auquín Gualmapunulan para continuar creciendo como organización? Con luta puinca, con lutipu partidos políticos, mulelo ta tifaitishi con nadie, nentuita proyecto, tukuita rang, fenchen rang tukui, feitimu buche, duami tañi, nentual ni quedao tarucameo, nentuquedawal ni mapu, de umayal tañi, sí, to como chemta nentuquelu mapuche, tañi, Huichal y Chocom, feita conita a muita etfatichi con nadie meo quinto altarán. Entonces, ahí lo que ocurrió fue una atomización del movimiento manejada por la política de financiamiento, así entre comillas, porque se le empezó a entregar a la gente recursos para proyectos. Entonces, el Auquín Gualmapunelam no tenía un fondo que financiara los trabajos de la gente. Era puro sueño, esperanza y generar política, pero en lo concreto la gente necesitaba mejorar condiciones de vida. Entonces, la política del Estado fue entregar recursos para proyectos. Y así la gente se fue debilitando en el trabajo y la gente fue trabajando proyectos ya sea para tejido, para telar, para hortalizas, para invernadero y la política de compra de tierra. Entonces, soluciones que el Auquín Gualmapu no pudo dar, porque no teníamos el poder económico ni el político. ¿Y eso cómo le genera a usted como militante, como además tan ferviente como nacionalista mapuche, que al final el proceso de descolonización sea tan difícil, ¿no? Porque al final es casi un empate estratégico ahí, ¿no? entre una práctica política del Auquín Gualmapunulan en torno a la autonomía, la autodeterminación, el proceso de descolonización, pero tan difícil de poder vencerlo ante un Estado que claro, resuelve temas concretos, y ahí queda en alguna manera en suspenso la capacidad de concientización que tiene la organización mapuche frente a su población, en el cual en la práctica tal vez la ideología no fue tan fuerte, ¿no? ¿Cómo fue esa reflexión, ¿no? O cómo se sintió también de que de alguna manera toda la esperanza depositada, ¿no? Finalmente sea el proyecto el que triunfe y no el pensamiento descolonial del pueblo mapuche? Yo creo que no ha triunfado el proyecto, por la mía. El proyecto del Estado no ha triunfado, la mía. Está en el vacío porque melcale la inta in chintapu mapuche. Ni la inta in mapu, ni la inta que me moñen, pues cuchanca ucleita che, cuchanca ucleita mapu. Veimu quiñeque pucheta nien caucleita mapu meu. Inchinta pu mapuche petumle inta in kimon, petunie inta chumuechita in monial, kim nie inta in mapu, kim nie inta chumuechita chipayal ta kuchanka wen meu ta in me chipayal wasaque es un meu y todo como ta quinfinta inche. Entonces es un tramo donde hoy día está más claro que lo que necesitamos es tomar decisiones políticas, ser nosotros quienes decidamos la política. Eso no se logró nunca con la concertación, nunca con la nueva mayoría, ni menos con este gobierno, porque seguimos tutelados políticamente donde otros deciden por nosotros. Entonces la apuesta sigue vigente, de llegar a tener niveles de decisiones políticas donde nosotros podamos definir parte de nuestro futuro. Y dentro de eso está la cuestión económica, los recursos económicos. Los recursos económicos, los recursos de la naturaleza están en manos de las transnacionales. Pero ese proyecto político está en crisis. Sí, está en crisis, ya lo sabemos, por la revuelta. Y los mapuches ya no somos solo los que estamos sufriendo. Lo sufre todo, el 80% de los chilenos lo sufre. Sufre la falta de agua, la mala educación, problemas de salud, las pensiones de la vejez.
las mujeres con todo lo que ha caído sobre el patriarcado. Entonces podemos hacer alianza frente a ese dolor y por la defensa de los derechos que son básicos para la vida, pero están los derechos colectivos y están los derechos de la naturaleza. Entonces ahí hay un trabajo que hacer, porque no fue alternativa la política de retorno a la democracia lo que entregó la concertación y lo que entregó la nueva mayoría. Nos llevó a la crisis que tenemos hoy día. Feimo petumelehueita in peumal, petumelehueita in quintualta in rupu, in cayalta in chemta in nienta in chin, puma puche cuco y como que puche café, leita ni alta que meki aliwen, que meki mapu, que meki yael y con feiti se dumo petuzo an fin in chin, hueluca con cleita que aquí puche café mexicuchanca ukelen nienon mu feiti se dumo. Ahí hay una lectura que hacer como sociedad chilena. Lo que le pasa al pueblo mapuche no le está pasando solo al pueblo mapuche, le está pasando a la mayoría de los chilenos. Porque los proyectos que nos pusieron no nos condujeron a lo que queríamos. A una educación de calidad, a una buena salud, buenas pensiones, nada de eso. Simplemente implicó que una élite se adueñara de los recursos naturales y de la economía del país. Y su giro después, luego de la Oquingual Mapunulam, hacia la academia, bueno, usted siempre estudió en paralelo, pero de ahí de dar ese otro paso, ¿no? De convertirse bueno, siempre ha sido su lucha la reivindicación del idioma, pero luego tratar de forjar, ¿no? Hasta la academia, entrar a la universidad. ¿Cómo ha sido ese tránsito de ser académica también? Fetiche du wincheta acá, que en fin pichis en el wincheta, ni chao con laita, colegio meu amulaita, chica tu meu, vuelo rumen ma falifita kimen, tani rukame o tani puche meu, rumen ma falintun yeta kimen, kim chen yaimen, pin mutain, tain pukuishfike cheya. Entonces, ¿qué hace uno, un mapuche, cuando te enseñan de pequeño que eres inteligente y que eres sabio? Buscar esa inteligencia y esa sabiduría. Entonces yo nunca estuve fuera de la academia desde que estudié inglés y estuve investigando el Mapudungun. Hice mis primeros estudios comparativos de la lingüística, ya estudios lingüísticos entre el Mapudungun y el inglés. Entonces, y nunca estuve desligada del conocimiento mapuche porque lo estuvimos recogiendo en la juventud, en el movimiento, en todo, haciendo una academia tal vez distinta, porque yo no soy una académica tradicional dentro de la universidad. He entrado, sí, claro, porque hay un protocolo y hay que hacer doctorado y tener fondecito, todo eso lo he hecho, pero siempre pensando en este diálogo con el mapuche quimón, con el saber que está en la comunidad y en los ancianos, en los que hablan la lengua. Entonces, y llegué a eso porque a todos mapuches les enseñan de que tiene que ser kimchi la mía. Es la escuela la que nos dijo tonto, la que nos dijo cabeza de piedra, nos decían a nosotros, cabeza de piedra, ¿quién le va a entrar esa loncón? Cabeza de piedra, sí la mía. Fue la escuela. Nuestra ternura de casa, de hogares, que nosotros somos kimchi, somos sabios, somos inteligentes. Entonces, pasó eso de que los jóvenes, los niños terminaron creyendo la escuela, los padres terminaron creyéndole toda la escuela. A diferencia que ha pasado conmigo, contigo y con los otros mapuches que seguimos la lucha en todos los bandos, la miel, tenemos eso, pues, tenemos eso. Pensaba en eso cuando, en esa imagen que hay, yo tengo por lo menos cuando la Buenufoye se eleva a la Universidad de Santiago, ¿no? Gracias a la gestión que usted hace de luchar por el reconocimiento del Día de los Pueblos Originarios, todas las ceremonias que se hacen, ¿no? Sí. Yo sentía que era como una conquista también de su apuesta política, también Sí. de llevar adelante lo que hoy día se denomina la plurinacionalidad, pero usted ya lo estaba practicando en la universidad. Con sí, de a generar poco. políticas públicas. Sí, paso a paso uno lo va haciendo. Paso a paso uno va encontrando la Mien, la Carolina, Cruz, por ejemplo, usted y otros la Mien, los chicos de Mapuzach. De a poco uno va haciendo, porque tenemos una escuela alternativa que nos lleva hacia allá. Y esa experiencia,
¿Lo lleva a través ahora su candidatura? Claro, bueno, ahora estoy en otra etapa del tiempo de la candidatura para la constituyente. Con un trado un muta con un hinchela mien, feimu mlei mi conal pieno caquepuche, huelo gunelto fei pieno dañiñuque. La primera persona que me dijo a mí, eso Elisa, hay que hacer eso, hay que estar ahí, fue mi mamá. Mi mamá fue a votar, tiene 85 años y fue en silla de rueda a votar. Porque también ella busca quién va a continuar la lucha. Si viene de una familia que siempre estuvo, ¿cómo se continúa con ese Quepalme? ¿Quién sigue el Quepalme? Entonces, ellos se mueren tranquilos cuando ven también de que nada quedó, no está perdido. Entonces, ahí hay un trabajo generacional de padre, de madre. Y por otro lado, acá yo llegué a Santiago, fui Santiago Fenchen, huechequeche milei, el chaque domó, huechequeche, quintuya ukeluta mapuchiquimón, quintuya ukeluta mapudungún, vei inake no ta feichipuche ta inake no rantuca que en muta chumuechita infelenta coifique dungu y trocum en tu que fita feichique huechequeche. Fei muta incheta feipin, mleika ke huechequeche inche de uma chem pu chem calenta inche. Huelo que el fuenclen, huelo ca inale ita huechequeche. Feitichi huechequeche ta inale ludoami quiñe puchem chelu, huelo nielu taquimonta queda walpin, porque femechi queda guaniche. Entonces esta misma manera de donde yo me formé, con ancianos mayores y yo joven, me toca hoy día a mí. Yo hoy día no soy una persona anciana, pero soy una persona madura. Y hay generaciones jóvenes que siempre han estado circulando, preguntando, trabajando, apoyando, hombres y mujeres. Entonces, ahí entra un compromiso, o sea, debo hacerlo ahora porque viene otra generación que a futuro lo tiene que hacer. Pero esa generación que viene se tiene que entrar a esta escuela de trabajo, de Trahuen, de Necham, de Kimón, lo mismo que a mí me entregó una organización, eso mismo hace falta. Por eso yo entro a la constituyente con un compromiso de traspasar a generación una experiencia que me ha tocado vivir a lo largo de mi vida. O le tocó a mi mamá, le tocó al papá, al abuelo, le tocó a los Oncomil. Así va. Autonomía, autodeterminación, Estado plurinacional. E interculturalidad piquen feula. Interculturalidad pitun feula. Leita in chamka walka que puche yengon. Pu winka Malay que cachi pachi pique finta in chinta feula tapu winka que winka ta fenche huesaque chenye tapu winka. Huelo Malay ta cachi pache feita nieluta piuquien tuku nieluta in chinta in hueshanta in kimon ta in folil feichipuche Malay tapu domo de pu movimiento feminista ka quintuya uluta chumueshita in chipayal chumueshita in neguento al tepachi dungumeo feimuta Malay in chinta rif tuku manu chamkayal feimuta feula feipin puro meta pun puleta chamkawain pun puleta recluwain piquenta inche feimuta tukufi ta interculturalidad. Esta conversación, la interculturalidad es base porque con eso podemos conversar los feministas, el movimiento de jóvenes, los movimientos no de chilenos no winca, porque winca es un concepto peyorativo. Winca son los que se destruyen la naturaleza y los que atentan contra la niñez mapuche, los que se han adueñado de los recursos que son nuestros. Eso es ser winca. Winca es ser ladrón. Pero nosotros también hemos acuñado el concepto cachipache para el resto de los chilenos que son como nosotros, que son capaces de dialogar, de escucharte, de valorar, de encontrar en ti también elementos que apoyan lo que ellos están haciendo. Entonces, nuestro diálogo intercultural lo planteamos para tener esta comunión, este netram con los cachipaches, los otros movimientos sociales. Y así poder salir de la situación en que nos encontramos, de la crisis política, económica en que nos encontramos. Entonces,
este tema de la Constitución es un tema de puro Nucham Lamien, y por eso hay que ser muy intercultural para hacer eso Nucham de respeto, Nucham de escucha, Nucham de aprendizaje. Necesitamos hacerlo entre nosotros y con todo lo demás. A lo mejor recordar también que el ADMAPU ya planteaba, ¿no? En los 80 la necesidad de una nueva constitución. Sí. Y de un nuevo modelo económico. Sí. También lo venía planteando el movimiento mapuche. Sí, de hecho el tema de la autonomía tiene que ver con un control de territorio, un nuevo modelo económico. La autodeterminación tiene que ver con los derechos políticos que vienen del ADMAPU, que vienen del Consejo de todas las Tierras, el Lauquingua, el Mapu, el LAM, y que vienen de los movimientos más mínimos, tal vez familiares. Cuando uno está en la familia mapuche, en la comunidad mapuche, hay necesidad de tomar decisiones. Si mi madre no hubiera tomado las decisiones propias, no se hubiera autodeterminado la mien frente a la situación de pobreza que vivíamos como familia, no estaríamos. O sea, ese ejercicio de autodeterminarse está dentro de la comunidad y dentro de la familia. Entonces, hoy día lo que buscamos es que eso tenga una expresión política para el pueblo. Por último, ¿cuáles son sus aspiraciones ahora que se atreve a pasar a la primera línea, por decirlo, ¿no? Porque no es fácil tampoco dar ese paso político, ¿no? Y decir, bueno, voy a ser parte de esto, ¿no? ¿Cuál va a ser su programa político? ¿Cuál es lo que usted va a destacar en este proceso constituyente? Y si triunfa, ¿qué sería lo primero que va a plantear debería decir la Constitución? En China, veula ni clar, meli rumedungu ni inta in chamgayal. Principio capikein, quiñe azmapu kimen. Todo lo que es la filosofía mapuche tiene que orientarnos para la escritura de la Constitución. ¿Y qué es la base? Tain leal tvatishi istofil monien nial, kme monienta nial. Proteger los derechos de la diversidad de personas, hombre, mujer, femenino, masculino, y los epupulli, que son los que tienen otras identidades sexuales, que no son hombres, no son mujeres, son gays, son lesbianas, pero para los mapuches los epupulli son seres, son personas, y ellos ayudan al equilibrio que necesitamos. Entonces también los derechos para ellos. Entonces eso está dentro de este código macro, se llama AZMAPU. La filosofía, el pensamiento, las relaciones del hombre, la mujer y la diversidad con el territorio, todo eso está ahí. Ese es un pilar. Cañelu domonewen piquein, este valor, la fuerza de la mujer, porque si la mujer no entra al escenario político, mejor ni hablemos de autonomía, de autodeterminación. Mi crítica es grande frente a los huenchos que hacen discursos políticos y se sientan ellos, puros hombres, como si nosotros no fuéramos políticos, como nosotros no tuviéramos voz política porque eso es muy colonial y también lo ha usado, lo influyó también en nuestro liderazgo por la mía. También se instaló en la cultura mapuche y en el líder mapuche una forma de ser dirigente patriarcal y no darle espacio a las mujeres. Por eso en esta Constitución las mujeres indígenas nos merecemos un sitio político, tenemos que estar ahí. Por eso hablamos del Somonewen, y este Somonewen no es el feminismo a seca de la condición femenina de tu cuerpo, sino que tiene que ver con el vínculo con la naturaleza, con los Niwen que yo les señalaba. Esa es la diferencia nuestra, que reconocemos una espiritualidad en la tierra. Así es el feminismo nuestro. El otro componente es la interculturalidad, que ya les decía, taine purumen punpuletan reculuwal, punpuletan taine tramkayal, taine reculuwal, taine infaliutual, eso la interculturalidad. Y el cuarto elemento es el Kumemonien. ¿Para dónde va? Para recuperar esta vida equilibrada entre nosotros y con la naturaleza, donde tengamos garantizado lo básico para la vida, partiendo por el agua. Porque si el agua se privatiza, si no tenemos agua, nos morimos. Nos morimos nosotros, se mueren las plantas, se muere la vida. Y dentro de eso después tenemos las líneas programáticas. Las líneas programáticas, la primera línea programática es
lo que tiene que ver con la autonomía y la autodeterminación, un derecho político de los pueblos reconocido a nivel internacional, que se tiene que validar dentro de la Constitución, porque somos pueblos que tenemos esos derechos. Si tú no ejerces esos derechos de pueblo, tú sigues siendo un pueblo colonial, sigue existiendo ese colonialismo. Tenemos los derechos lingüísticos y culturales y el derecho a la propiedad intelectual nuestra, colectiva, que nunca se ha avanzado, no se ha avanzado en ese tema, los derechos lingüísticos para que las lenguas vuelvan a tener funciones sociales, que puedan tener televisión nacional plurilingüe la mía, para que los niños puedan escuchar la lengua, se formen periodistas en esas lenguas, etcétera, médicos, profesores. Por eso es importante los derechos lingüísticos culturales y la propiedad intelectual. Tenemos los derechos para los niños, las mujeres, niños y adolescentes. Las mujeres nos sumamos a las demandas que son también ancestrales, que es el derecho a tener como mujer a decidir también sobre el cuerpo, sobre nuestro propio cuerpo, y dentro de eso la discusión que hoy día está muy instalada, los derechos reproductivos. Las mujeres mapuches sí han tenido derechos reproductivos y los hombres no se metían a esa parte de las mujeres. Yo conocí la vida de mi madre que nos enseñó la relación de las plantas para fertilidad, para no fertilidad, eso lo conocimos y era un quimón que se traspasa, donde no hay censura que eso no se tiene que hacer. Entonces, claro, todo se patriarcalizó, entonces hoy día hay mujeres que sufren por aborto, por la mía, hay mujeres que están presas por aborto, hay mujeres violadas que han tenido que tener y eso es un dolor adicional, que una mujer a todos nos duele esas situaciones de injusticia. Entonces por eso también los derechos reproductivos son parte de nuestra plataforma, de nuestras líneas de trabajo, programas de trabajo, los derechos de la niñez a crecer en lugares en paz, sin intervención militar, como lo han hecho con los mapuches. Los jóvenes a tener una vida, un cumemoñén, tenemos muchos problemas de salud mental dentro de las comunidades mapuche y la mía, y mientras más violencia la salud mental más se deteriora. Entonces, y no es solo la violencia física que del allanamiento, que es muy dura, pero también la violencia epistémica que reproduce la escuela. La escuela niega la episteme, la forma de pensar de los mapuches, y ejerce una violencia impresionante a nivel del pensamiento. Y eso, en vez de fortalecer identidad, desvanece la identidad y ahí se producen los problemas mentales. Tenemos otra línea programática que tiene que ver con la jerarquía de los tratados internacionales, que Chile ha firmado tratados internacionales y de hecho el convenio 169 es un convenio de carácter internacional que aquí en Chile es vulnerado porque aquí no es vinculante. Entonces el derecho a consulta es un derecho de los pueblos originarios ganado en 30 años de discusión a nivel internacional y aquí en Chile se vulnera. Entonces hay que llegar a un momento de definir en la Constitución que los derechos reconocidos a nivel internacional, los tratados internacionales sobre derechos de pueblos indígenas queden en igualdad de condiciones con las leyes nacionales, porque de lo contrario sigue habiendo ese colonialismo, negación de derechos. Esas son como líneas, la recuperación de las tierras, la autonomía y la autodeterminación y avanzar en lo que puede ser la administración de la autonomía sobre territorios donde los mapuches tengan mayor concentración. Pensando ya en zonas donde, bueno, ya tenemos la experiencia de los municipios que son dirigidos por mapuche, pero que no tienen política mapuche. Lo ideal es hacer política mapuche en esos espacios. Y tenemos la realidad diversa con la situación de la ciudad, que aquí, por ejemplo, en Santiago tenemos una mayoría de pueblos indígenas y una concentración alta de mapuche acá. Entonces las políticas acá autonómicas tendrán que centrarse en otro ámbito de los derechos de los mapuches. Yo pienso como política autonómica, la universidad intercultural, que tengamos derecho los mapuches de crear y formar a nuestros futuros ingenieros
de tierra, ingenieros forestales, pero al estilo del que me moñé en la mien. O sea, la tierra recuperada, recuperar la biodiversidad, el histófil moñén, y eso tenemos que formar así a nuestros ingenieros forestales, los que trabajen en los ríos, en los mares. Eso es ejercer también autonomía. Aquí tal vez no vamos a tener el territorio autónomo, pero podemos tener autonomía de pensamiento a través de la universidad autónoma. Y eso son derechos que tenemos que conquistar. Entonces la expresión de la autonomía tiene una gama de diversidad también que no va a ser, en alguna parte va a ser territorial, pero en este caso tendrá que ser tal vez autonomía a nivel epistémico, con trabajo que conduzcan a valorar la identidad y el mapuche quimino y la filosofía mapuche. Bueno, son parte de las líneas que tenemos y que los sueños que tenemos para discutir en la nueva Constitución. Y obviamente el tema de la interculturalidad, que de otra manera no vamos a llegar a hablar con los constituyentes, sino a través del diálogo intercultural. Eso es como básico que necesitamos y que va a garantizar el diálogo, que nos va a permitir escuchar. Femechi felei dungo la mien. Fen shen dungo nien. Ta ina mul ni alto pa chile. Tam ka wen me vuelo. Fen shen dungo mo nentuin to va la mien fe al que tu lelo ta weche que chita al que tu lelo ta fa fe kimai chumochina wefken kinye zungu chumochita wefken ta weichan chumochita wefken ta mapuchera kiduam. Feita kishutu chipake la idungo la mien mleita in mlelta chawin meo mleita in tramka yalta weche pichi tfate weche que chitan tramka yalta koifike che yengun fe che kusike pelliñi al que tu afiel quintu yalta que mon filple fe mechi la mien Leila mien mañum café Otra vez,